Ahora, ¿qué son los anticuerpos? Las defensas, muy bien, así no nos metemos en problemas, ¿no? Muy bien. ¿Quién me dice otra cosa? ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas secretadas por los linfocitos B. Ok, perfecto. Ya con eso vamos a iniciar. Tenemos nosotros que básicamente los anticuerpos son moléculas secretadas, como decía bien su compañero, por el linfocito T. Aquí tenemos un linfocito B, aquí tenemos un linfocito B en contacto con algunos gérmenes. ¿Se acuerdan que dijimos que él puede contactar directamente y reaccionar a un germen? Aquí está en un momento dado siendo estimulado, ¿sí? Aquí está transformándose, si esta es una microfotografía y aquí tenemos un esquema, en donde está transformándose, aumenta de tamaño notablemente, ¿sí? Aquí el núcleo, bueno, aquí no se le ve, el núcleo debería de estar aproximadamente así como las 3/4 partes del linfocito, y aquí vemos que el núcleo lo vemos más pequeño porque realmente lo que está hipertrofiando y aumentando notablemente es el retículo endoplásmico, que es el sitio donde se van a secretar tantas proteínas que van a corresponder a los anticuerpos que estamos necesitando. Esta es nuestra célula plasmática, la célula efectora, después de ser estimulado nuestro linfocito B. Y aquí estamos nosotros viendo, hacia un esquema rápido, cómo el linfocito B es activado por el antígeno directamente, se transforma en célula plasmática. Bueno, este retículo parecen globos desinflados, pero han de perdonar, es retículo endoplásmico, salud, y finalmente estamos viendo cómo se origina la producción de anticuerpos. Sí. Aquí tenemos nosotros un esquema de una electroforesis en donde vemos proteínas del suero, la principal cantidad es de albúmina, y nuestras inmunoglobulinas están situadas en la porción de globulinas, de ahí que reciben el nombre de gamma globulinas en un momento dado o inmunoglobulinas. Otras denominaciones, inmunoglobulinas, y de acuerdo a su actividad en cosas de tipo laboratorio, etcétera, se aglutinan, como por ejemplo cuando tenemos reacciones para ver el grupo sanguíneo y RH, pues son reacciones de aglutinación, ¿sí? Entonces les llama a los anticuerpos aglutininas, si precipitan precipitinas, y si están neutralizando toxinas, como lo hacemos por ejemplo para el tétanos o algún otro de este tipo, o una antitoxina tetánica, entonces están actuando estos anticuerpos como antitoxinas y de ahí el nombre. Entonces los podemos encontrar con cualquiera de estos nombres y son nuestros anticuerpos, ¿ok? Tenemos que son moléculas, su compañero decía proteicas, sí, casi podríamos considerarlas como proteínas, no tienen un porcentaje bajo de alrededor del 10 o menos de carbohidratos. Entonces tenemos que son unos polipéptidos y una pequeña fracción de carbohidratos, son moléculas glicoproteicas. ¿Qué hacen estas moléculas de anticuerpos? Bueno, pues son moléculas bifuncionales. Tenemos nosotros una porción superior que es la que va a interaccionar con el antígeno y que actúa como receptor del linfocito B, es la actividad específica. Y en la parte inferior, una vez que se activa por una unión específica, se activa toda la molécula y se inicia la actividad biológica, que es la que van a realizar para ayudar a la respuesta inmune en general. O sea, no nada más es que está atrapando e interaccionando con el antígeno, sino que al haber esta interacción y activarse esa inmunoglobulina, tiene otras funciones de tipo biológico, como es opsonizar. ¿Saben qué es opsonizar? Bueno, yo creo que ya vieron fagocitosis o van a ver fagocitosis. ¿Sí? ¿Qué es opsonizar? Así es, cuando un antígeno no puede ser fagocitado, como serían gérmenes capsulados, las inmunoglobulinas las pueden unir a través de sus porciones específicas para ese germen, y aparte tienen una porción FAB por la que unen al germen y otra FC por la que se unen a células. A través de eso, unirse al fagocito para que pueda fagocitar a esa molécula, esto se le llama opsonización, facilitar la ingestión o la fagocitosis de un germen. Activa el complemento, por un lado, cruza la placenta, también ya vieron complemento, ¿cierto? ¿Qué inmunoglobulinas son las que más activan el complemento? La M, ajá, y la G. ¿De la M cuántas moléculas necesitamos? ¿Y de la G? Perfecto, muy bien, bueno, muy bien. Después tenemos que es la que puede cruzar placenta. Dentro de las que cruzan placenta, ¿cuál es la que principalmente? La que cruza placenta, la única, la G, ok. ¿Vamos muy bien? Y por último, su unión a células la realizan a través de esta porción
FC. Esto se realiza a través de la porción FAB y esto a través de la porción FB. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces los anticuerpos pueden estar de dos formas, unidos a la membrana celular como receptores del linfocito B. Este sí que no se nota el color, es el linfocito B, y aquí están las inmunoglobulinas actuando como receptores de ella. Básicamente son la IgM y la IgD, las que están actuando como receptores del linfocito B, ¿ok? Y además tenemos las circulantes, o los anticuerpos secretados, que son los que están en la circulación captando, neutralizando, atrapando algunos gérmenes, ¿sí? Que son todas las inmunoglobulinas. Entonces, en muchas de nuestras células, no nada más en el linfocito B, en el linfocito B las tenemos como receptores, pero están también unidas a muchas de nuestras células, entre ellas, aquí está el linfocito B, MD dijimos, a la célula cebada se une rápidamente la inmunoglobulina E, y ahí se van a llegar a unir los alergenos para hacerla que desgranule y se dé la respuesta de hipersensibilidad inmediata. Pero no nada más tienen receptores para la inmunoglobulina E, también para la G, por eso es que otro tipo de cosas que no necesariamente es que entró el pelo de gato como alergeno para estimular una respuesta, pueden dar respuestas en un individuo alérgico. Ya van a ver el tema, pero esto puede suceder, por ejemplo, cuando tenemos estímulos por inmunoglobulina G o por otro tipo de receptores. En el fagocito tenemos receptores para la IgG. De esta manera, una inmunoglobulina G con un germen atrapado puede pegarse a un fagocito y ayudar a que ese germen entre. Ahí está la opsonización que habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Porque tiene receptores para ella. Natural Killer tiene receptores también para la inmunoglobulina G, y es la citotoxicidad mediada por anticuerpos o ADCC, que el anticuerpo capta gérmenes y en un momento dado estos anticuerpos se fijan a Natural Killer por la porción FC y Natural Killer puede destruir totalmente a ese germen o a esa célula atrapada unida a inmunoglobulinas. Las plaquetas, ¿se acuerdan de las maravillas que dijimos ayer? Pues también tienen receptores para inmunoglobulina G y para inmunoglobulina E, ¿sí? Ok. Entonces, básicamente, tenemos nosotros la constitución, la estructura primaria de una inmunoglobulina, que es un monómero de inmunoglobulina. Está constituido por una cadena pesada de heavy, H, de heavy, más o menos 400 aminoácidos, entonces no pongamos fracciones, vamos a cerrarlo a 400 aminoácidos, ¿ok? Y tenemos otra cadena, que es la ligera, más pequeña, que tiene alrededor de 200 aminoácidos, de la mitad más o menos, ¿ok? Entonces tenemos las cadenas pesadas. Esta cadena pasada son alfa, delta, epsilon, gamma, mu, que corresponden a las inmunoglobulinas A, D, E, G y M. Entonces la cadena pesada nos da el tipo de inmunoglobulina de que se trata, ¿sí? Y tenemos 5 tipos. Después las cadenas ligeras nada más tenemos kappa o lambda y puede ser una o la otra. Aquí estamos viendo la estructura completa de la inmunoglobulina y vemos que si nosotros hiciéramos una desnaturalización, un corte por enzimas, nos quedarían estas dos fracciones, esta porción FAB, que es la específica y le llamamos así porque es la que se va a unir directamente con los epítopes del antígeno que acabamos de mencionar, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros esta porción, finalmente es la específica, y la FC, que es esta de acá, que es la biológica. Entonces, aquí tenemos nosotros en la región variable, ¿sí? Es la que tiene la conformación para poder unir a un gran número de antígenos, de epítopes, porque decimos, bueno, ¿de dónde tanta capacidad para poder unir a tantos epítopes, tantos antígenos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, en esta porción variable tenemos otras porciones pequeñas llamadas hipervariables, en donde hay una gran cantidad de recambios de genes y todo esto para poder dar una variabilidad enorme. Esto constituye el parátopo. ¿Se acuerdan la porción inmunodominante que interaccionaba del antígeno, cómo se llamaba? La porción inmunodominante del antígeno. ¿Perdón? El epítope. Acuérdense, acabamos de hablar de epítope así como que, y es la que se va a combinar con esta porción inmunodominante de la inmunoglobulina, que es el parátopo, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente para que quede esto un poco más claro. Aquí tenemos la inmunoglobulina
y aquí está la porción hipervariable de la inmunoglobulina uniéndose a un antígeno. Acá está en más simple, tenemos nosotros a la inmunoglobulina y acá está un antígeno, todo esto sería el antigenote, y aquí estarían sus pequeñas porcioncitas o epítopes, que serían los sitios inmunodominantes que se van a combinar con el receptor de B o el receptor de T. Aquí están uniéndose al anticuerpo, entonces el epítope corresponde al antígeno y el parátopo es la porción de la inmunoglobulina con la que va a interaccionar, ¿de acuerdo? Entonces, las inmunoglobulinas tienen otra pequeña porción que es la bisagra, que les da la capacidad de poder unirse hacia algunos epítopes que están más distantes al tener la capacidad de abrirse un poco más por esta molécula que es la de la bisagra. ¿Ok? Después tenemos nosotros, bueno, esto es lo mismo, nada más que aquí les puse el linfocito B, en el otro estaban las inmunoglobulinas solas, circulando, etcétera, y aquí están como receptores del linfocito B, haciendo lo mismo, atrapando a un antígeno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nosotros que hay clases y subclases. ¿Qué dijimos que nos daban las clases o tipos de inmunoglobulina? La cadena pesada. ¿Y cuántas clases tenemos? A ver, díganmelas. Pero con un poquito más de ganas, sí está bien que la inmunología es terrible y que bueno, nos aletarga, pero a ver, un poquito más de ánimo. A, D, E, bueno ya brinqué la G y la M. Ok, tenemos estos 5 clases o tipos de inmunoglobulinas, pero además hay algunas subclases de inmunoglobulina, ¿sí? Como la A, tenemos 2 subclases, en la M también, casi estas no se toman muy en cuenta, y la IgG tenemos 4 subclases. Como que dicen, no, bueno, ¿y eso como que para qué? Lo de las subclases. Pues dependiendo de esto, vamos a tener algunas funciones biológicas diferentes en ellas. Por ejemplo, la capacidad de unión al complemento, ¿sí? La 1, 4, 3, 2, ¿sí? La 4 es la que menos se une, perdón, la IgG. Tenemos 1, 3, 2, así, en este orden, con mayor potencia para unirse al complemento, la 4 no. Entonces tenemos así algunas cosas biológicas dependiendo de esto. ¿Y de qué depende? De que haya variaciones en la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Que vayamos a tener este tipo de subclases, ¿sí? Entonces los enlaces de los puentes disulfuro también, o sea, son estructuras, modificaciones en la estructura química básicamente. Y aquí están los ejemplos. La inmunoglobulina G, vean, a través de las modificaciones en los puentes disulfuro que tienen, tenemos las subclases que nos está dando, y de eso depende que unas pasen más o menos la barrera placentaria, que unan más o menos al complemento, etcétera, por estas diferencias químicas. Vean esto qué horrible, por eso se los puse así como que de poco a poquito les voy dando pedacitos, porque si les pongo esto así de principio, pues yo creo que se salen, ¿sí? Pero bueno, aquí está ya completa, ya platicamos que teníamos las pesadas, las ligeras y regiones constantes, ¿sí? Todas tenemos regiones constantes en toda esta parte y dijimos que teníamos unas regiones variables acá, que era donde se va a unir ¿quién? ¿Quién se une a las regiones variables o hipervariables? Ahí está el sitio de unión al antígeno. Entonces, bueno, esto sería una estructura súper completa ya desde el punto de vista químico, bioquímico, de la inmunoglobulina. Aquí tenemos nosotros nuestras diferencias, porque pueden ser monómeros, que es la estructura que vimos, que estaba compuesta por las cadenas pesadas y ligeras, y que están plegados. Acuérdense ustedes que las proteínas tienen plegamientos llamados también dominios, ¿sí? Entonces tenemos que estos plegamientos de la inmunoglobulina pueden ser constantes o variables, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 constantes y un variable en las inmunoglobulinas. Pero hay 2 inmunoglobulinas que son más grandotas, más largotas que las demás, son la inmunoglobulina M y la E. Estas, en lugar de tener 3 dominios, miren, aquí están plegadas, ¿sí? Están aquí los dominios, los plegamientos en su estructura, y aquí están. Por ejemplo, las inmunoglobulinas G tienen 1, 2, 3 constantes y un variable. La E es de las grandotas, tienen 1, 2, 3, 4 constantes y la M. Entonces la M y la E son las más largas, tienen 4 dominios constantes y un variable. Ok. Tenemos nosotros, además de estas estructuras, cuando son monómeros, es la estructura que acabamos de ver. Y los monómeros son la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina
D y la inmunoglobulina E, ¿sí? Pero algunos otros unen estos monómeros en dímeros, trímeros, pentámeros, etcétera, como la IgA, por ejemplo. La IgA puede haber dímeros, aquí está un monómero y aquí está otro dímeros, o trímeros, ¿sí? Y la inmunoglobulina M tiene 5 monómeros, o sea, es un pentámero. Y están unidos por esta moleculita que se llama la cadena J de joint unión. Hasta ahí vamos bien. Entonces, las más grandes son la IgA, que puede ser dímeros o trímeros, y la IgM, que puede ser un pentámero. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos nosotros, esto es cómo llega la IgA, cómo llega la IgA al intestino. Cómo en un momento dado nosotros la tenemos expresada en la luz intestinal para que nos ayude a atrapar gérmenes, ¿cierto? Entonces esto es una cosa como que muy sencilla que podemos explicar de la siguiente manera. Aquí está una célula plasmática, o sea, ¿qué sucedió para que tengamos aquí una célula plasmática? ¿Perdón? Un antígeno estimuló a un linfocito B para que pudiera transformarse en célula plasmática, ¿cierto? Entonces, esta célula plasmática secretó inmunoglobulinas A, aquí está el dímero, todavía no se pone derechito, está formándose, no se asusten. Aquí está la cadena J que la va a unir y en un momento dado va a cruzar del tejido intestinal hacia la luz. ¿Qué necesita para poder pasar? Si quisiera pasar sola, se desintegraría, no podría pasar, no podría atravesar y en un momento dado se desensambla. Tenemos en la parte de la pared de las células, en las células intestinales, células epiteliales intestinales, un receptor, ¿sí? Este receptor se llama poli-IgR. ¿Qué quiere decir esto? Es un receptor para polímeros, ya vieron que teníamos monómeros, dímeros, la IgA es un polímero, ¿cierto? Para polímeros de inmunoglobulina que está en la pared intestinal. Entonces, este receptor capta la inmunoglobulina A, ¿sí? La introduce a la célula y no nada más eso, le construye hasta nave espacial, ¿sí? Le pone una vesícula transportadora para que en un momento dado la traslade desde esta porción a la luz intestinal. En este sitio llega, ¿sí? Por enzimas que están en este sitio ubicadas, empieza a haber una destrucción, una liberación de la vesícula y se libera la inmunoglobulina A. Pero como las enzimas producen también esta liberación, aquí vemos que este receptor está completo. Aquí ya nada más vemos una fracción del receptor, que es lo que viene a dar la pieza secretoria que se queda unida a la inmunoglobulina A. Esta pieza secretoria la acompaña para que no se desensamble y quede ubicada en la luz del intestino. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera como la inmunoglobulina A través de este receptor, cruza y se ubica en la luz intestinal para estar en contacto con los gérmenes. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ok. Funciones de los anticuerpos. Esas me las van a decir ustedes. ¿Cuáles son las funciones de la inmunoglobulina A? Vámonos un poquito en orden. De la inmunoglobulina A. Está presente en las secreciones, entonces como que es atrapa gérmenes, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces los une, los neutraliza, ¿sí? Los adhiere y los impide que se puedan introducir a otro tipo a lugares del organismo. ¿Qué otra función de las inmunoglobulinas? Activémonos un poquito porque si no aquí vamos a caer todos. La IgG es la que la transfiere la inmunidad pasiva al bebé. ¿Qué otra función de anticuerpos? Pues ya me dijeron muchísimas, inclusive activan complemento, cruzan las barreras placentarias, ¿sí? Opsonizan, o sea que dentro de lo que más vamos viendo ya vimos alguna, nada más nos vamos a ir un poquito en orden. La IgA, ya me dijeron que básicamente está en secreciones y es la que ayuda principalmente a neutralizar gérmenes en estos sitios, ¿sí? Y nos da la inmunidad de mucosas. ¿Ok? Aquí la tenemos. La IgD todavía en muchos libros viene como que tiene una función desconocida. Yo hace rato les mencioné que había 2 inmunoglobulinas que se ubicaban en la pared del linfocito B como receptores. ¿Cuáles eran?
La M y la D precisamente. Entonces, el hecho de que esté como receptor del linfocito B, yo creo que le confiere una importancia de actividad de receptor como para traducir señales al interior, ¿cierto? Entonces, como que esa función no se le está dando la importancia debida, yo creo que a la inmunoglobulina D, que en un momento dado está como receptor del linfocito B. Y sí hay cantidades circulantes. Y sí se ha visto que otra de las funciones que tiene es que activa basófilos, la inmunoglobulina D. Activa basófilos cuando se encuentra en la circulación, ¿sí? Entonces, bueno, serían ya dos funciones importantes para la inmunoglobulina D, actuar como receptor de B y activar basófilos, o sea, participar también en inflamación. Después tenemos nosotros aquí a la IgE. Bueno, aquí la principal respuesta protectora se dice que es a parásitos. ¿Con qué otra cosa relacionamos a la IgE? Esa nos la sabemos todos, ¿verdad? Porque también además se dice que si no está la IgE alta, casi que no hay alergia, lo cual no resulta tan cierto como se dice. Porque la inmunoglobulina E tiene una característica, es homocitotrópica, quiere decir que tiene gran predilección por irse a ubicar en la superficie de algunas células, ¿como cuáles? ¿Como qué células? Como las cebadas, en un momento dado, basófilos también tienen receptores para ella, eosinófilos, macrófagos, varias células tienen receptores para la IgE, pero principalmente se ubica en células cebadas, que es donde va a recibir después al alergeno y a desgranular. Tenemos después la IgG. La IgG, ya me lo dijeron, es la que nos da, ¿perdón? Sí. Esto complemento, que activan complemento. La IgA, ajá, lo activa poco, aquí tenemos a la G, que lo activa más, y a la M yo le pondría otra crucesota más grandotota, pero yo no hice la transparencia, ¿ok? Porque es la que más activa, ¿por qué? Porque es un pentámero, ¿cierto? Entonces con una sola molécula se activa el complemento, ¿ok? Esto, ay Dios mío, fagocitosis, aquí está también como opsonizan, la IgA es capaz de opsonizar un poco, la IgG es la más importante para opsonizar, ¿sí? Y, ay Dios mío, no veo allá, lo de unión a mastocitos, aquí está la IgE principalmente, pero la IgG, ¿se acuerdan que también les dije que tenía receptores para unirse al… Entonces, otra de las respuestas que tenemos a nosotros, esto importante, es la transferencia al bebé y la protección que le va a dar durante el primer año de vida. Ahora, acordémonos de otros detalles. IgM, ¿qué les dije ayer yo? Que era la molécula más grande de todas, ¿cierto? Otra de las cosas, ¿qué les dije de la IgM? ¿Que era la última en aparecer? Que era la primera en aparecer, ¿no? En la escala filogenética, en el bebé si es que tuviera alguna infección, que afortunadamente esté estéril y no las tiene, y en la respuesta inmune también es la primera, de acuerdo. Después teníamos la IgG, que era la que aparecía principalmente en la segunda respuesta, o la secundaria. Ok, bueno, pues con esto vemos lo más grueso en relación con las funciones de las inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Funciones, aquí están. Resumiendo, neutralización del antígeno, aglutinación microbiana, opsonización, por lo tanto fagocitosis, activación del complemento, desgranulación celular, principalmente la E y la G, inmunidad pre y neonatal, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, lo que mencionamos, que están fijas por un lado a un bicho, lo atrapan por la porción FAB, porque permítanme, déjenme dejar este micrófono que me estorba. Y ahora ya no me van a oír. Bueno, qué bueno. Y si no, por aquí está este otro. Vean, la inmunoglobulina viene siendo esto, una Y. Estas porciones son las porciones FAB. A través de ellas va a atrapar al antígeno y tiene una valencia de 2, porque va a unir por este lado un epítope, bueno, los epítopes, a un epítope y por este lado otro. Entonces, la porción FAB es la porción específica de la inmunoglobulina y esta porción es la que va a captar específicamente al antígeno. Y hagan de cuenta, déjenme darle vueltecita a esto, hagan de cuenta que este piso es la superficie de una célula, de un linfocito B o de una célula cebada. La inmunoglobulina se va a anclar por su porción FAB, que sería la de mis pies, por esa porción se va a anclar a la superficie de las células, ¿sí? Entonces un linfocito B estaría ahí, pobrecito, ni modo, todos pisoteándolo, pero pues le tocó la mala. Ok, y tendríamos que, se va a anclar por la porción FAB y va a tener aquí su inmunoglobulina, por su FC, perdón, bueno, algo me tenía que fallar.
Ni modo, no se puede actuar y dar clase, ¿sí? Ok, entonces, o me gradúo en una cosa o en la otra. Y creo que para actor, para actriz, no sirvo. Bueno, ok, entonces, pero lo que quería yo es que quede muy claro esto y que no se les olvide, que es una Y, la inmunoglobulina. Porción específica, captadora de antígenos, porción con actividad biológica, FC, unida a células. Entre otras el linfocito B, pero también dijimos que puede unirse a natural killer, a fagocitos, hasta cebadas, etc. ¿Ok? Entonces queda claro esto de la estructura de la inmunoglobulina con sus dos porciones. Bueno, después del show, tenemos entonces las funciones que acabamos de revisar y seguimos. Ayer hablamos, ¿se acuerdan ustedes de las respuestas primaria y secundaria? Y dijimos que cuando entra un antígeno al organismo, ¿sí?, lo capta el macrófago, esta partecita es inmunidad natural, ¿se dan cuenta? ¿Dónde entran los macrófagos? Lo fagocita, lo procesa, lo convierte en pequeños péptidos, lo tiene que convertir en pequeños péptidos porque T tiene un receptor al que le caben pocos aminoácidos, casi alrededor de 20 aminoácidos lo que le caben. Entonces lo tiene que procesar y convertir el péptido, el macrófago, perdón. Entonces el macrófago le presenta a T, aquí está T dando células de memoria. Y se lo presenta a B, B también se puso aquí pues también en su lugar como que para que le presenten, y aquí están las células de memoria. Esta primera entrada es la respuesta primaria o sensibilización del individuo y de su sistema inmune, ¿de acuerdo? Aquí es el antígeno llegando. Estos serían niveles de anticuerpos, ¿de acuerdo? Y eso sería antígeno. Estimulación, esta sería primera entrada, una torta. Segunda entrada, otra torta, ¿sí? Más cilantro, menos cilantro, más salsa, menos salsa. De todos modos, hizo lo suyo. O sería visita al pediatra, primera inmunización o segunda inmunización. Si hablamos de inmunización, ¿qué tipo de inmunidad vamos a despertar? Inmunización activa, vamos a poner a trabajar el sistema inmune, ¿cierto? ¿Natural o artificial? Artificial. Y los cuesta, ¿verdad? Que nos cuestan las vacunas, claro. Ok. En cambio, si está un bicho, tacos, tortas, lo que quieran, llegando, ¿de qué manera les llega? Inmunidad adquirida de forma activa, activísima. Vaya que sí, activísima, ¿cómo los pone el bicho después de unos días, no es cierto? ¿Sí? Y natural, muy naturalito, entre el cilantro y la salsa y la cebolla nos llegó. Ok, entonces inmunidad natural, activa por infecciones. Inmunidad artificial activa, vacunas. ¿Está claro? Ok, entonces respuesta primaria, primera entrada del antígeno, sea inyectado o sea adquirido en forma de lo más agradable, podemos nosotros tener una respuesta primaria. Tarda en subir el nivel de anticuerpos, principalmente es de IgM. Baja muy rápido y nos deja casi nada. Esa es la respuesta primaria, ¿ok? Segunda entrada del antígeno. Suben más rápido porque tenemos células ¿de cuáles? De memoria, ¿ok? Entonces aquí estamos activando a la memoria cuando llega el segundo antígeno. Inmediatamente responden, aumenta rápido el número de antígenos, más rápido, se dan cuenta, el nivel es más elevado, ¿sí? Y va a tardar más en desaparecer y los niveles que quedan van a ser más altos. Y aquí producimos, principalmente IgG, A o E. La más importante es esta, que es la de la respuesta secundaria. M, respuesta primaria. G, respuesta secundaria. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, bueno. Entonces, esto es la transferencia de la inmunoglobulina G al feto. Aquí tenemos a la concepción, a los 3 meses de embarazo, a los 6 meses de embarazo, bueno, ya me hicieron bolas aquí, y finalmente el nacimiento, con sus menos no sé qué. Debería decir a los 3 meses de embarazo, a los 6 meses de embarazo y al nacimiento. Entonces las IgG empiezan a aumentar, ¿sí? Alrededor de las primeras semanas empieza a transferir la madre IgG al feto. La mayor cantidad de inmunoglobulinas G que se transfieren al feto es en la semana 34. Todo el tiempo se está transfiriendo, todo el tiempo, pero en la mayor cantidad es alrededor de la semana 34. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que le sucede a un prematuro que nace en la semana, pues, 33, 32, qué sé yo, ¿sí? Puede tener inclusive, de por sí por prematurez y por inmadurez de mucho en su formación,
tiene predisposición a infecciones más importantes. Pero además, la cantidad de inmunoglobulinas G que tiene de la madre son menores. La mayor transferencia es en la semana, después de la semana 34, ¿ok? Bueno, entonces aquí empiezan los estímulos para el bebé, aquí al nacimiento, empiezan los gérmenes a atacar, empiezan los estímulos y a formarse la IgM, a formarse la IgG y a formarse la IgA. Pero aquí hay un cruce, ¿se dan cuenta? Está bajando la IgG de la madre y puede estar subiendo apenas la IgG del niño por estímulos, por infecciones. ¿Qué puede suceder en este lapso en que se queda él desprotegido de inmunoglobulinas? Más infecciones. Ahí tenemos nosotros la inmunodeficiencia transitoria del lactante, transitoria o fisiológica del lactante, que empieza con infecciones cuando los niveles de la madre bajaron y los de él todavía no suben mucho. A diferencia de una inmunodeficiencia real, en él van a empezar a subir los anticuerpos y a mejorar, a haber menos infecciones. Si hubiera una inmunodeficiencia, ahorita vamos a revisar al final una primaria, ¿sí? Ahí sí, lo que tendríamos sería una hipogama o agamaglobulinemia, pero además que se conservaría, ¿de acuerdo? Y en este caso, los linfocitos B están normales y las inmunoglobulinas empiezan a aumentar, ¿de acuerdo? Eso va a diferenciar y va a decirnos que se trata de una transitoria o fisiológica del lactante. Ok, sí. Así es. La leche materna es una de las cosas más ricas que podemos tener para ayudar a la respuesta inmune del lactante. Sí, bueno, también hay, pero además si no lo están lactando, pues no siempre sucede ya eso, ¿no? Pero eso le ayudaría, ¿sí? Pero además la leche materna tiene también un poco de IgA, ¿sí? Y tiene células, transfiere células, no nada más transfiere inmunoglobulinas, transfiere macrófagos y linfocitos. Entonces, cada 3 horas o cada 4 horas le llega la dosis al bebé y se le estaciona y le reviste su intestino. ¿Sí? Entonces, vean, tiene ahí linfocitos, tiene macrófagos, tiene inmunoglobulinas y bastantes más factores. Entonces, está tapizado, se defiende el niño y además madura más rápido el intestino de un bebé que está siendo alimentado al seno materno, porque tiene factores estimuladores. Y se imaginan esto ustedes, si cada 3, 4 horas le llega el refuerzo, pues bueno, está súper protegido, ¿no es cierto? Sí, es interesante esto, muy importante. Bueno, entonces estamos ya ahorita en patología. Aumento de la IgG. Hay gamapatías policlonales, ¿sí? Que puede ser que aumenten todas o algunas inmunoglobulinas por incremento de las células plasmáticas, ¿sí? Y la enfermedad puede ser de causas muy variadas, puede ser en enfermedades hepáticas crónicas, infecciones, etcétera, que hay un estímulo para producción constante de células plasmáticas y producción de inmunoglobulinas. La monoclonal sería que de una sola célula plasmática derivaran, como por ejemplo en el mieloma múltiple. Aquí estamos hablando ya de cáncer, ¿ok? Esto, aumento de inmunoglobulinas. ¿Cuándo van a disminuir las inmunoglobulinas? Bueno, acabamos de hablar de un padecimiento que va a ser transitorio y entre comillas fisiológico, contra el cual tenemos que descartar otras patologías realmente de inmunodeficiencias. Entonces tenemos una inmunodeficiencia primaria, es esta enfermedad de Bruton. Hay alteración del gen BTK, que quiere decir Bruton tirosin sinasa, entonces no se les olvide. Bruton tirosin sinasa, ¿por qué? Está alterada esta enzima, tirosin sinasa, que es la que ayuda a la maduración del linfocito. Si el linfocito no madura, obviamente no vamos a tener células plasmáticas ni producción de inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces, estos niños tienen una característica. ¿Qué buscan ustedes cuando un niño tiene una infección? Bueno, eso ya en el laboratorio, pero clínicamente un niño que trae una infección de garganta, ¿qué cosa? Además, adenomegalias, ¿no es cierto? Que siempre que hay una infección de garganta o de X, hay unos gangliotes por ahí, ¿no? Los niños también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los macrófagos captan a los gérmenes y los transportan al ganglio linfático más cercano, que es en donde van a presentárselos a los linfocitos, y es en donde los linfocitos B se transforman en plasmáticas, en células plasmáticas y crecen. Por eso el ganglio está creciendo
cuando hay una infección, porque estamos presentando antígenos en ese lugar. Entonces, la próxima vez que toquen un ganglio grandote, ay, no se quejen, que qué horrible, que me duele, que qué grandote, no, qué maravilla. Estamos teniendo ahí una interacción maravillosa de las células presentadoras, ¿sí?, presentando el antígeno a nuestros linfocitos, los linfocitos B transformándose en plasmáticas, creciendo, produciendo anticuerpos. Entonces, vean qué maravilla, el tocar un ganglio es una maravilla, así que no lo desaprovechen, ¿ok? Ni se enojen cuando tengan uno. Bueno, cuando es infecciones. Ahora, desafortunadamente, el drenaje no es nada más de estos antígenos de tipo infeccioso, puede haber cánceres, otro tipo de cosas que también vamos a tener como expresión adenomegalias. Pero bueno, no nos pongamos tan tristes, estábamos hablando de las inmunoglobulinas, ¿ok? Entonces, sí. Es menos, pero sí, en un momento dado podemos tener, sobre todo en los, los que van a dar después los linfomas de Burkitt y todo este tipo de virus, sí producen, la mononucleosis infecciosa es viral, y acuérdense qué gangliotes tenemos, entonces no nos quedemos con la idea de que nada más las bacterias son las que producen los más grandotes ganglios, ¿no? Muchos virus también, porque de hecho son antígenos, y el antígeno está drenando hacia el ganglio linfático en las infecciones, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, después tenemos aquí esta inmunodeficiencia primaria que mencionábamos, que es la enfermedad de Bruton, alteración del gen de la tirosina sinasa de Bruton. Si es severa, es decir, que de veras esté esto mutadísimo y no maduren las células B para nada, entonces no hay inmunoglobulina, estamos hablando de agamaglobulinemia, no aumenta el tejido linfoide, ¿sí? Entonces esas serían características. Entonces aquí lo que vamos a tener es que no hay linfocitos B en la circulación. ¿De acuerdo? Si está así severa la alteración. Es una cosa, y si hacen una biopsia o lo que sea, que ya estamos en los extremos, no hay células plasmáticas, obviamente tampoco. ¿De acuerdo? En cambio, en la transitoria del lactante tenemos células B normales, tenemos células plasmáticas, etcétera, lo único que están bajas son las inmunoglobulinas. Y en esta, la secundaria, sería por alteraciones subyacentes, deficiencias de inmunoglobulinas secundarias. Desnutrición, ya dijimos, pobre absorción o pérdida de proteínas, como sería, por ejemplo, en enfermedades del hígado o en nefropatías, que pudiera suceder, ¿sí? Por virus, los virus producen inmunodeficiencia, medicamentos inmunosupresores, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y creo que con esto terminamos con lo de inmunoglobulina. Es que creo que vamos como que a 1000 por hora, ¿verdad? Oh, vamos bien. Vamos demasiado rápido. Bueno. Ok, entonces ahorita las aplicaciones que tienen las inmunoglobulinas, bueno, pues pueden transferirse como antitoxinas, habíamos mencionado, ¿sí? En inmunodeficiencias, que ponen que se llama la gamma globulina en un momento dado, en autoinmunidad, como bloqueadores, anticuerpos bloqueadores de algunos autoanticuerpos, y en cáncer. Entonces tiene algunas de estas aplicaciones. No sé si ustedes tengan alguna duda o pregunta en relación con lo que llevamos hasta ahorita. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, tenemos nosotros, estas cifras son normales, están tomadas del Hospital General de la Secretaría de Salud, ¿sí? Son las cifras para adultos, ¿sí? De inmunoglobulinas circulantes. Las cantidades mayores de inmunoglobulina, como ven, son las de la inmunoglobulina G, y las cantidades, miren, esta también en pequeñas cantidades, pero ahí anda circulando, y la IgE es en la que tenemos menos cantidades, de tal manera que tiene que cuantificarse en unidades y hacerse por ELISAs, que es otro tipo de metodología para determinarla, ¿de acuerdo? Entonces, de la que tenemos cantidades menores. Hasta aquí, una pincelada así como que rápida de inmunoglobulinas. No sé si tengan dudas o preguntas. Sí. Sí. ¿Se sabe por qué vitamina D fortalece el sistema? La vitamina D, bueno, yo creo que la vitamina D es algo que está como que mucho en estudio, igual que la vitamina D. Se dice que son antioxidantes y que favorecen este tipo de cosas como cosas de lípidos que favorecerían la recubierta de la membrana celular y cosas así. Pero la verdad es que yo no he encontrado estudios así concluyentes que digan, sí, la vitamina D aumentó en un grupo de tantos pacientes, sí aumentó muchísimo su respuesta inmune, sí, no he encontrado mucho. Son algunos antioxidantes, sobre todo la E, más que nada. La D nos está ayudando básicamente a la absorción del calcio,
¿sí? A que tengamos una buena absorción del calcio, porque el calcio solo, sin la vitamina D, no se absorbe. Y sin la luz ultravioleta, pues bueno, pues como que todo es uno solo. Entonces, la vitamina D, más que nada, más que en la respuesta inmune, la están utilizando como ayudante, no sería la palabra, como para apoyar, por así decirlo, a las terapéuticas que se dan para la osteoporosis, ¿sí? Entonces, sería más que nada apoyar para que se absorba el calcio, más que nada. Ahora, si ustedes tienen una buena absorción del calcio, como que muchas de las respuestas inmunes pues no van a estar más o menos aceptables, pero no quiere decir que sea igual a que estimulemos una respuesta inmune, porque una respuesta inmune depende en el interior de la célula, no nada más del calcio, sino de todos los demás factores que tengamos, como factores de transcripción, etcétera, ¿de acuerdo? Son muchas vías. Entonces, yo dejaría más bien a la vitamina D como coadyuvante para la absorción del calcio y como tratamiento más que nada en cosas de tipo osteoporosis, raquitismo y de ese tipo. No sé si el doctor tenga algún conocimiento en cuanto a la D. Ajá. 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 Exacto. Así es. Así es. Bien, entonces pues esto está todavía muy, lo de los antioxidantes, ¿sí? Que favorecen, que para que las especies reactivas del oxígeno se eliminen un poco, que para evitar un poco el daño solar, en fin, como que ahorita los antioxidantes es algo que está así, pero lo que yo pienso es que como con cualquier vitamina, siempre en exceso tiene efectos contraproducentes, aunque digan que las vitaminas son la panacea y la maravilla del mundo. Es como lo que sucede del zinc, de eso sí les puedo decir un poquito más, porque conozco un poco. El zinc es un metal, un oligoelemento, que lo están utilizando como el Cresizinc en el Conflakes y lo están utilizando en los Gerbers y bueno, por donde quiera veo yo que ponen el zinc, pero como además dice, no es un medicamento, entonces pues como que lo venden por todos lados y todo el mundo se lo toma como quiere. El zinc tiene cierta participación en la respuesta inmune. Algunas hormonas tímicas dependen del zinc para ser activas. Favorece también la respuesta linfocítica y básicamente. Entonces, a los niños desnutridos que les dan zinc, les va bien porque les mejora la respuesta inmune, pero el niño desnutrido, acuérdense que tiene toda la respuesta inmune abatida. Entonces, le dan el zinc y sí le mejora a una persona desnutrida la respuesta inmune. Pero déjenme que les diga que a una persona que tiene la inmunidad normal y le dan zinc, a los 8 o 15 días les empieza a bajar la fagocitosis y les empieza a bajar la respuesta de linfocitos. Entonces, como que hay que irse con cuidado con todo este tipo de cosas que los mencionan así como que el Cresizinc, por Dios, ¿no? Como que los niños, ¿por qué? Porque esto se detectó y se descubrió en estudios que hacían en la India, en donde los niños tenían enanismo, no tenían un adecuado crecimiento, pero por desnutrición. Entonces, al administrarles zinc, claro que empezaban a reponerse y les iba bien, porque estaban deprivados de todo. Pero es como cosas que han hecho, por decir algo, entonces del zinc, cuidado. Si a la gente le falta, le va muy bien, ¿de acuerdo? O una gente que ha tenido procesos infecciosos muy severos, cirugías muy extensas, o cosas así en que los médicos no se fijan en la nutrición del paciente, se fijan en tratarlo y se fijan en darle antibióticos y todo, pero no se fijan en si se está nutriendo. El pobre paciente a veces está con su solución o sus soluciones mixtas por días y días, y cuando termina aquel proceso, bueno, el pobre individuo acaba, pero ¿qué te pasó? No, nada más te operaron, ¿no? Parece que te atropelló una locomotora, de veras. Es que desafortunadamente no cuidamos todo el aspecto de un individuo, nos ocupamos de hacerle la cirugía que necesita y de evitarle las infecciones, por ejemplo. Pero si se desnutre más o menos, como que no siempre todos los médicos están al pendientes. A esto voy por una cosa de un artículo que leí en relación con el fierro. Porque a alguien le viene así, palidito, no, estás anémico, y antes peor, los transfundían, y sí, los trasplantes, entonces ahora por lo menos ya eso ya se limitó, pero antes así sabía yo de personas que transfundieron a mi niña, transfundieron a la niña, pero ¿por qué? No, es que la vio el doctor y dijo que estaba yo creo que anémica porque pues, la estuvo viendo y la revisó, pálida, muy pálida mi hijita, Dios mío, pero si es una familia blanquísima, pero bueno, ok, la transfundieron. Son trasplantes, ¿no es cierto? Por lo menos eso ya se detuvo un poco, pero todavía no detenemos todo lo demás de administración de vitaminas, de un montón de cosas que se nos ocurren, porque un paciente va y si no le dan una medicina para salir, pues como que casi se les enojó, y para tenerlo contento, pues vamos a darle, pues algo, aunque sea Cresizinc.
Bueno, entonces, un artículo que leí me llamó mucho la atención y me impactó muchísimo, además de lo que yo había leído del zinc, era en una, ¿cómo llamamos? Cuando tienen reservaciones en Estados Unidos de personas descendientes de indios, ¿sí? Encontraron que varios de ellos, tomaron muestras, tenían hemoglobina un poco baja, como de 11 o qué sé yo, ya estaba baja. Y entonces les empezaron a dar fierro, ¿sí? Administración de fierro. La comida en este tipo de lugares no creo yo que sea lo máximo, ¿no? Pero bueno, entonces le dieron eso y empezaron a ver que personas tenían infecciones por tuberculosis o de otro tipo, se les reactivaron infecciones. ¿Qué sucedió aquí? Platíquenme. Les dieron el fierro, pero no había suficientes proteínas transportadoras del fierro, ¿cierto? Entonces quedó más fierro libre, que aprovecharon los bichos. Ayer hablábamos de la lactoferrina, me decían por ahí que la lactoferrina lo que hace es secuestrar fierro para que los gérmenes no lo aprovechen y no se repliquen y crezcan y nos invadan, ¿no es cierto? En este caso se ocuparon de darles fierro a los pacientes, pero nunca se ocuparon de darles unos buenos bistecs. Bueno, digo yo, mínimo, un poquito de proteínas para que tuvieran transportadoras y ese fierro no se quedara circulando en excesivas cantidades. Ahora, el organismo, déjenme que les diga, si es una anemia aguda por pérdida masiva, pérdida rápida, bueno, si ustedes administran cosas, pues como que todavía tenemos otros transportadores y otras cosas que cuando es algo crónico. Cuando es algo crónico, en primer lugar, el organismo se está como que habituando a vivir de esa forma, ¿cierto? Con esa cantidad de hemoglobina, con esa cantidad de todo. Entonces, no queramos, si no es algo agudo, así como que rápidamente reponer al máximo con un día que lo empecemos a tratar, así que al día siguiente ya le queremos tener todo normal, ¿no? Fue una cosa crónica que fue bajando y el organismo se fue adaptando. Entonces, tenemos que ayudar a que aquello se reponga, pero no en cuestiones así de segundos, es a lo que voy. Y en estas personas, por ejemplo, se ocuparon de que la hemoglobina estaba baja, les dieron fierro, pero no tenían las proteínas suficientes transportadoras para llevarlo a donde se debería de llevar, ¿sí? Entonces, bueno, yo pienso que esto puede suceder en un momento dado con muchas otras cosas que nos olvidamos de la parte que puede ayudar a que se transporten, a que se absorban, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a una persona alcohólica que no deja el alcohol, le están dando vitaminas tomadas y tiene una inflamación intestinal terrible, pues no se le van a estar absorbiendo, ¿cierto? Entonces, como que tenemos que ver todo, no es nada más denle, tomen, que se tome esto y que se tome esto otro, tenemos que ver si realmente aquello le va a ser útil o no. Bueno, creo que con eso terminamos anticuerpos. Si quieren, como voy así como que muy veloz, tenemos que ver todavía MHC, pero creo que les puedo dar 5 minutos. La doctora viene a las 6, 6:30. Entonces les puedo dar 5 minutos si quieren, así como para que hagan un poquito de aeróbics y activen a sus linfocitos y detalles de esos, ¿no? Para que descansen tantito, si quieren aquí mismo, párense, muévanse.